el pecado, producto de fallar en la tentación. Este relato me llamó la atención para que sirviera como inicio acerca de este tema. Eran dos vehículos, uno era de pasajeros, tenía 62 pasajeros, eran muchachos de 14 a 17 años. En el otro vehículo lo ocupaba un solo hombre, era un camionero, Larry Mahoney, de 34 años de edad, esto fue en Texas. Los jovencitos del autobús regresaban a sus casas, era un paseo de la iglesia, iban riendo, hablando, cantando, disfrutando del viaje. El conductor del otro camión, Larry, regresaba también a dejar mercancía, pero se había detenido en un bar y empezó a tomar bebidas alcohólicas. Ahí él fue vencido por la tentación, él sabía que no debía de tomar, pero sin embargo pensó, unas solas copas no estará mal. Fue un choque realmente fuerte y 27 jóvenes murieron al instante. Como el camión transportaba gasolina, se prendió y se incendió de tal forma que murieron otros 20 muchachos más. Solo pocos sobrevivieron, producto de haber caído en tentación. La tentación precede al pecado. Creo que es algo que tú y yo sabemos. Y este tema es tan importante, es muy relevante, porque por el pecado la vida pierde su rumbo, por el pecado las promesas de amor en las parejas se pierden, se rompe, por el pecado los hijos se sienten poco amados y viven desdichados en sus hogares, por el pecado las sociedades estamos como observamos la violencia, el descuido ecológico, y claramente lo dice la Biblia, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, porque la paga del pecado es muerte. Esa primera frase es muy real y todos aquellos que somos conscientes del pecado y del precio del pecado, y yo creo que todos estamos aquí marcados por ese precio del pecado antes de Cristo, sabemos muy bien lo que significa caminos de muerte, caminos de muerte. Pero también el versículo dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y en esa parte estamos precisamente. Mateo capítulo 4. ¿Recuerdas? Mateo capítulo 3 habla del bautizo de Jesús, ¿verdad? Lo vemos a Jesús en las aguas. Y en Mateo capítulo 4 lo vemos a Jesús en el desierto. Mateo capítulo 3 lo vemos a Jesús rodeado de multitudes. Mateo capítulo 4 en soledad. Mateo capítulo 3, Jesús, vemos la voz o escuchamos que la voz del Padre le dice, este es mi Hijo amado. Capítulo 4 es la voz de Satanás la que está hablando. Jesucristo es el camino, en su caminar nos muestra nuestro propio caminar. Y en el caminar que nosotros normalmente llevamos, más bien es este caminar de pecado, del desierto, de la soledad producto del pecado. Y es a donde va Jesús. Es en el capítulo 4 donde ya Jesús muestra el camino que ha de seguir para seguirnos a nosotros en el rescate que Él viene a hacer por nosotros. La tentación es la provocación, si quieres anotar, es la provocación o incitación por parte del diablo para desobedecer el mandato de Dios. La incitación o provocación de parte del diablo a desobedecer los mandatos de Dios. Y te voy a poner estas frases acerca de la tentación. Una gran ayuda en la tentación es recordar que el pecar es más que romper una regla. Es
entristecer a una persona que nos ama más allá de toda medida. Ayuda este pensamiento. Ayuda en la tentación es recordar que el pecar es más que romper una regla. Es entristecer a una persona que nos ama más allá de toda medida. ¿Quién nos ama más allá de toda medida? El Padre, nuestro Dios. Y también otra frase dice: si no permanecemos en la oración, vamos a permanecer en la tentación. John Owen, otro predicador. Así es que vamos a ver este texto para revisar qué es lo que quiere Dios decirnos hoy, a ti en concreto, en este momento, respecto al pecado y a la tentación. Mateo capítulo 1 nos dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús fue llevado, lo dice así. ¿Te acuerdas el Espíritu Santo que bajó en forma de paloma en el capítulo 3? Ahora resulta que Jesús fue llevado, fue arrebatado, fue impulsado. Esa es la traducción más clara que podríamos entender. Fue impulsado Jesús hacia el desierto. Sabemos que el Espíritu, ¿qué es lo que da el Espíritu? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Pero ahora el Espíritu lo vemos forzando a Jesús a ir al desierto. ¿Por qué lo hace el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo pensaba en nosotros. Tenía que haber un abogado que conociera de nuestras debilidades. Y el Espíritu Santo, como consolador, tendría que ubicar a Jesús como ese abogado que fue... Ay, hermana, ¿me pasas el agua? Gracias. Que fue tentado en todo, pero sin pecado. Eso dice Hebreos 4:15. Pero no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y por eso dice: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesucristo te conoce tus debilidades. Jesucristo sabe cómo superar esas debilidades, y si está en ti es porque te va a dar el poder para superar la tentación. Ese es su propósito, y el Espíritu Santo nos da la claridad de que esto es una realidad. Y Mateo 4:2 dice que ayunó ¿cuántos días? 40 días y 40 noches. ¿Qué hizo? Ayunó. ¿Hace cuánto que no ayunas? ¿Ayunas? ¿Llegas a realizar un ayuno? Como iglesia hemos limitado el que como iglesia digamos este día ayunamos, porque lo haríamos como una práctica religiosa. Pero si algo nos enseña Jesús es que es importante que ayunemos individualmente, como una motivación personal y una claridad de la necesidad de ponernos en comunión con Dios. En este caso Jesús estuvo en ayuno 40 días. Y fue un ayuno que casi lo lleva a la muerte, porque dice, y tuvo hambre. Los especialistas dicen que 40 días de ayuno ya no sienten hambre. Al tercer día, cuarto día, quinto día, empieza a ya no sentirse el hambre. Pero en este caso, cuando ya empieza otra vez el hambre, es porque es alguien que ya está a un paso de la muerte. 40 días, Jesucristo ya estaba a un paso de la muerte. Es de notar que durante 40 días Él estuvo en este tiempo, en esta posición, ante el ministerio que tenía de estar en solicitud y en ruego y en agradecimiento y en clamor. Y vamos a ver que el Señor pudo resistir
este ayuno. ¿Te acuerdas por qué cayó Adán? ¿Por causa de qué? De que comió, ¿verdad? Comió algo que no debía de comer. Y ahora este segundo Adán, que es Jesucristo, no cayó. Él fue alguien que se abstuvo de comer. ¿A cuántos de nosotros nos ayudaría a practicar de vez en cuando el ayuno? Sería algo útil para tu vida espiritual y seguramente tu familia también se verá afectada cuando tú estés experimentando ese regocijo de estar en el ayuno. No es fácil. Para algunos, con que no coman ya se ponen de malas y no se diga si no cenan. Normalmente yo busco ayunar sin desayuno y sin comida, y ya en la cena me alimento. Sé que ese ayuno me permite estar llevando una práctica espiritual sana. Yo creo que es bueno que tú te reconozcas de qué forma puedes practicar un ayuno que te acerque a las tareas espirituales que Dios tiene encomendadas para ti. La primera tentación. Acuérdate, el objetivo de Satanás es tentar a la humanidad. Y en este caso Jesús se está ubicando como plenamente humano. Así es que Satanás lo tenía que tentar. En este caso la tentación venía a buscar que el plan de Dios no lo cumpliera, que Jesucristo no llevara a cabo todo el proceso de hacer discípulos y el proceso del Calvario al que habría de someterse. Si el plan de Satanás se hubiera aceptado y Jesús hubiera caído en tentación, Jesús no hubiera tenido que ir a la cruz y por lo tanto no sería un sumo sacerdote y no sería el Cordero de Dios que quita el pecado. Pero Jesús nunca dudó de su llamamiento y Jesús no falló. Jesús fue victorioso. Vamos a ver que en este caso el hambre, cuando ya tiene hambre, entonces Satanás se aparece porque es el momento en que ya puede herir a Jesús con la tentación. Cuando está la aflicción, cuando hay una aflicción en nuestra vida, es cuando más tentación y el Satanás sabe cómo aprovechar de esa debilidad de nosotros. Y en esto reconocemos al justo Job. El justo Job, que estaba en aflicción, no cayó en tentación de maldecir a Dios. Sí se quejó, sí lamentó su situación, pero nunca maldijo a Dios. Es más, él llegó a decir, aunque Él me mate, en Él esperaré. Y muchas veces producto de una aflicción, de una enfermedad, de algo que no sale como lo planeamos, podemos llegar a decir, no, Dios no funciona. Jesús respondió ante la tentación como el Hijo amado del Padre, en quien tiene toda su complacencia. Mateo capítulo 4, versículo 4, cuando Satanás, en el versículo 3, le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras, ¿qué? Se conviertan en pan. ¿Qué respondió él? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El alimento de Jesús era hacer la voluntad del Padre, Juan capítulo 4, versículo 34. Y por eso responde con esa cita bíblica, escrito está. ¿Quién es el respaldo para Jesús de lo que está hablando con Satanás? Lo que la palabra de Dios ha dicho. No solo de pan vive el hombre. ¿Y qué dice el Salmo 19? Dice que la palabra de Dios es deseable más que el oro. Es más que el oro afinado y dulce más que la miel que destila el panal. Jesucristo tenía hambre, pero Él se saciaba de la palabra de Dios. Y es algo que tú y yo podemos aprender de Jesús. ¿Qué tanto te sacias de la palabra de Dios?
¿Te agrada la palabra de Dios? Ahora estamos leyendo forzadamente, diríamos. Al día estamos ahorita en este caso 4 o 5 capítulos. Algunos no quisieron entrar y yo los comprendo, pero no comprenderé que un cristiano no quiera estar leyendo cuando menos un capítulo de la palabra de Dios, o cuando menos lo que sería un tema de los que aparecen ahí, los subtemas en los capítulos. Porque entonces pensaría, ¿realmente es cristiano alguien que no lee la palabra de Dios? ¿Alguien que no se alimenta de la palabra de Dios? Pues ahí tendríamos problemas. Estoy de acuerdo que por cuestiones de problemas, un cristiano se vaya a lugares de sequedad, pero al final va a retornar a buscar la palabra de Dios porque es deseable más que el oro. Y si tú no deseas la palabra de Dios, ¿por qué no la pides? ¿No te ha pasado que le pides al Señor algo legítimo como, Señor, dame la oportunidad de anhelar tu palabra? Quiero anhelarla, reconozco que la leí, no la entiendo y no me supo a nada. Y ahora que estamos leyendo a Job, hay trazos en los que, en mi caso, me da coraje de ver la forma en que los amigos están dale y dale que eres pecador. Y mira, hasta tus hijos eran pecadores y ya ves, murieron todos. ¡Ay, qué tremendos fariseos! Pero cuando me enojo con ellos digo, aguas, porque tú también puedes ser igual que ellos, ¿eh? Y me pongo a pensar en esas personas que luego digo, ay, ni son cristianos, les va re mal. Y digo, si yo estuviera les diría de cosas, pero después me pongo a pensar, ya ves, eres como esos fariseos. Y entonces empiezo a amar la palabra de Dios porque me habla mi corazón y me hace ver cosas que yo no había visto de mí mismo. Y amo la palabra de Dios, empiezo a amar la palabra de Dios. Y si no la amo, le pido a Dios que sea una palabra deseable más que el oro afinado y más que la miel. ¿No le quisieras pedir a Dios eso mismo? Jesucristo por eso lo dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Clave pues para salir de la tentación, alimentarse con amor de la palabra de Dios. Clave, alimentarme con amor de la palabra de Dios. ¿Quieres vencer la tentación? Aliméntate con amor de la palabra de Dios. Pídele al Señor, no lo tengo, por eso no la leo. Por eso no la leo, porque no amo la palabra de Dios. ¿No es verdad? No la amo. Bueno, pídele a Dios amar la palabra de Dios, que te guste amar la palabra de Dios. Segunda tentación. ¿Qué dice? Satanás volvió. Acuérdense que Jesús estaba por iniciar un ministerio y habría que convencer a un pueblo judío muy religioso. Versículo 5. ¿A dónde le llevó? A la santa ciudad. Y le puso a Jesús en el pináculo del templo. A sus ángeles le dice, tírate, échate. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Salmo, ¿qué salmo es? El que leímos, Salmo 91, 11, en el versículo 11. ¿Cómo empieza el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Entonces, allí dice, en ese salmo, que el Señor te sostendrá. ¿Y qué dice de las pestes? ¿Qué dice de las pestes? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y muchos han interpretado como que, pues ya, o sea, el virus ese del Omicron o del COVID, ese no, pues si el Salmo 91 lo dice, ¿no? De la peste destructora. Sí, pero dice que si estás, ¿bajo qué? Al abrigo del Altísimo. Si estás bajo el abrigo del Altísimo y estás bajo sus leyes, te librará. Y tú sabes que en el Levítico
El Señor puso leyes para que si había enfermedades contagiosas, había todo un sistema de cobertura para separarse, para cuidarse, para estar en un aislamiento ante las enfermedades contagiosas. Estar bajo la sombra del Omnipotente tenía que ver con mantenerse bajo la cobertura de lo que la palabra de Dios decía para la protección de su pueblo. Pero no era como Satanás lo estaba diciendo, no, sí, mira, échate y vas a ver cómo los ángeles vendrán y te sostendrán. Y por eso Jesús, ¿cómo les contestó? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Había una persona que a veces llegaba hace tiempo a una iglesia y decía, aleluya, porque el Señor ya me sanó. ¿De qué le sanó? De la diabetes. Ah, qué bueno. Yo ya como de todo, ya como pan y como azúcar, porque ya el Señor me sanó. ¿Y qué le dicen los doctores? No, pues es que ellos insulina y que no coma azúcar. Pero el Señor me sanó. A ver. Pero ustedes, ¿bajo qué cobertura está? No, aleluya, Dios ya me sanó. ¿Y sabe qué le pasó a esa mujer? Se murió. ¿De qué? De la diabetes. Bueno, la diabetes afecta más cosas en los órganos. ¿Por qué? Porque interpretó mal este salmo. Sí, el Señor sana, pero pone la manera en que Dios está cubriendo bajo su morada a su pueblo, bajo ciertas leyes y mandatos que lo guardan. Así es que el Señor le contesta, no tentarás al Señor tu Dios. Las personas que son necias y que hacen como pues Satanás, que yo sí me aviento al templo, Dios me protegerá del templo. En este caso serían 3 pisos, a lo mejor sobrevives, pero yo te animo a que no le intentes, ¿verdad? Porque estás fuera de la sombra del Altísimo. O sea, si vas a hacer algo loco, que sea bajo la sombra del Omnipotente, no fuera de la sombra del Omnipotente. Segunda clave para salir de la tentación, no exponerse inútilmente. ¿No qué? No exponerse inútilmente. Tercera tentación. Finalmente el diablo tentó a Jesús ofreciéndole los reinos del mundo. Dice, versículo 8, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. En este asunto Satanás se mandó. Ciertamente, Satanás tiene el dominio sobre este mundo. Él es el príncipe de este mundo. ¿Quién le otorgó el dominio de este mundo? ¿Quién se lo otorgó? ¿Dios? No. ¿Quién se lo otorgó? ¿De quién debió ser el dominio de este mundo? De la humanidad. Dios, la humanidad, y Dios le encomendó a Adán y Eva, tendrás dominio sobre todo. Pero ¿qué hizo Satanás al momento? ¿Qué hizo Adán y Eva al momento que pecaron? ¿A quién le otorgaron el dominio? A Satanás. En base al pecado se le otorga dominio a Satanás. En base al pecado, tú eres esclavo de Satanás en tu casa, en tu profesión, por los hábitos de pecado que llegas a tener. Y no vas a encontrar la paz, a menos que encuentres al que te libera de la tentación y del pecado. En este caso, Satanás le quiere hacer un trueque. Mira, con tal de que me adores, te doy todos los dominios, no vas a tener que convencerlos de nada. Yo voy a hacer que crean en ti, que sean buenos y que se porten bien, y voy a hacer que todo lo que tú planeas funcione. Y esa fue la peor de las tentaciones y lo peor que se le podía proponer a Jesucristo. Y tengamos claro, cuando ya hayamos vencido tentaciones, Satanás siempre estará dispuesto a ir a buscarnos, a caer en otra tentación.
Lo que él había ofrecido, lo que estaba ofreciendo a Cristo, era algo que Cristo de hecho iba a tener. El Salmo capítulo 2, versículos 7 y 8 lo dice: mi hijo eres tú, pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Eso era algo propio de lo que Cristo venía a hacer, a conquistar este mundo. Pero Satanás quería persuadirlo a hacerlo de la manera fácil, a través de la adoración a Satanás. Ya obtendría todo lo que al final Jesucristo obtendría siendo el Cordero y yendo al Calvario, como Dios había planeado. Esto nos enseña que nunca debemos de aspirar a obtener las cosas fáciles que Satanás nos ofrece. Y esperar conforme a la promesa de Dios y conforme a sus mandamientos lo que Dios viene a ofrecernos. Aunque parezca menos placentero y más tardado, vale la pena no hacerle caso a lo que ofrece el diablo. ¿Qué dijo Jesús? Versículo 10. Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué tenía claro Jesús? ¿A quién había que adorar? ¿A quién había que amar en primer lugar y por sobre todas las cosas? Es más, ni a la tarea que tenía que realizar, que era ser capitán del mundo, Jesús. Esa tarea, no. Si no voy a amar a Dios, esa tarea no me importa. Así, el Señor recurre a la ley fundamental, indispensable y universal, obligatoria para todos, que es amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Dijo Fernando: es que había puesto aún a mi familia en primer lugar. Ajá. Fernando aprendió: antes que la familia está Dios. Porque si no lo haces así, vas a perder tu familia, vas a perder tu vida y vas a perder el camino, la verdad y la vida. ¿Quién está antes aún que la familia? Dios. Dios debe ser la prioridad. Clave para salir. Tercera clave para salir de la tentación: no adores las cosas, adora a Dios. Primera clave, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la primera clave? ¿Alguien anotó? Alimentarse con amor de la palabra de Dios. Segunda clave: no exponerse inútilmente al pecado, no exponerse inútilmente al pecado. Si tú sabes que un caminar te hace ir hacia el pecado, no lo camines, aléjate de ese caminar. Si sabes de una amistad que en cuanto empiezas a hablar, te empieza a dar motivos de pensar en las cosas que son ajenas a Dios, no te acerques. Yo he tenido que romper con amistades así. Cuando inicié mi carrera cristiana, yo me juntaba con un cristiano, pero era realmente muy especial ese cristiano, que ni creo que haya sido cristiano, porque de lo único que me hablaba era un mujeriego tremendo. Y cuando llegaba a juntarme con él, porque él me buscaba mucho, nada más me hablaba de esas cosas. Me caía muy bien, me hacía reír mucho, pero al final le dije: no, ¿sabes qué? Y le corté, ya no le volví a contestar y dejé de verlo a ese hombre, porque sabía que era alguien que me alejaba de los propósitos de Dios. La tercera clave, ¿cuál es la tercera clave? No adores las cosas, adora a Dios en primer lugar. Y fíjate, en Mateo 4:11, el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le sirvieron, le dieron de comer. Él no lo pidió, ya fue el Padre el que le dio lo que necesitaba. Nosotros tenemos la oportunidad de seguir adelante en el camino de la verdad, de la vida. Y mientras estemos viviendo en esta tierra, estaremos en lucha y en tentación.
Y habrá cosas que arreglar en nuestras vidas. El cristiano va a persistir, el que es cristiano va a persistir. Y vamos a caer en tentación, lamentablemente. Muchos de nosotros caeremos en tentación. Pero ¿qué hacemos? Persistimos. Si caemos, tenemos quien nos levante. Y pedimos perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y Dios permitirá que caminemos como Jesús en la victoria de la tentación. Ponte a pensar, ¿cuántas cosas ya has dejado? No porque tú las dejaste, sino porque Dios te dio las fuerzas para dejar. ¿Cuántas cosas? ¿No? ¿No ha habido? Yo creo que sí, la mayoría de nosotros hemos visto cómo nuestra vida que estaba hasta abajo ha ido subiendo y de repente, ¡pum!, cae y sube y cae. Pero estas caídas de aquí no son como las de antes. Dios permite que nosotros vayamos hacia adelante, prosiguiendo el blanco, la meta, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Al final el Señor podrá decir de ti: bien, buen siervo y fiel, te mantuviste en el camino, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Yo quiero que eso diga el Señor de mí. ¿Y tú? ¿Lo quieres? ¿Lo quisieras? Demos gracias al Señor. Inclina tu rostro, por favor, y te quiero preguntar, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo estás en tu relación con Dios? ¿De qué forma le adoras? ¿En qué forma amas su palabra? ¿Y de qué manera estás consciente de la necesidad de pedir a Dios perdón y la oportunidad de crecer en su caminar? A lo mejor tú sientes que te has estancado y necesitas de Dios un apoyo especial. Para eso se necesita un corazón quebrantado, para que Dios pueda actuar con una mayor profundidad en esa vida. ¿Por qué no le expones ante Dios tus situaciones de pecado y le pides al Señor que haga un milagro en ti y tú te comprometes a leer de su palabra, a buscar amar su palabra, a buscarle intensamente y llegar a amar lo que la palabra de Dios te dice? Padre, así estamos hoy, te pedimos, te suplicamos que esto sea una realidad de nuestras vidas. Yo sé que has hecho mucho, pero nosotros necesitamos una dosis especial de misericordia para que hagas aún más, Señor, con nosotros, conforme a tus propósitos de gloria. Te pedimos perdón, porque vemos que muchas veces no cumplimos con estos requisitos de amar tu palabra, de no exponernos y de, Señor, adorarte solo a ti. Queremos hacerlo. Ayúdanos, Señor. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.